Pensamiento reflexivo en la educación, basado en cómo pensamos de John Dewey. Presenta Perla Arango. John Dewey es uno de los pedagogos más influyentes en la educación moderna. En su obra de Cómo pensamos destaca la importancia del pensamiento reflexivo como un objetivo esencial de la enseñanza. El objetivo de esta obra es comprender por qué la educación debe fomentar el pensamiento reflexivo y cómo aplicarlo en la práctica. En este texto se habla sobre qué es el pensamiento reflexivo. Menciona Dewey o lo define como la consideración activa, persistente y cuidadosa de cualquier creencia o forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y de las conclusiones a las que conduce. Existen ciertas características de este pensamiento reflexivo, como implica cuestionamientos y análisis, no se basa en la aceptación pasiva de la información, requiere evidencia y razonamiento. ¿Por qué el pensamiento reflexivo tiene que construir un objetivo en la educación? En el texto de John Dewey explica cómo el pensamiento reflexivo permite al ser humano prepararse de manera sistemática y desarrollar inventos para mejorar su vida cotidiana. John Dewey en este texto hace referencia a ciertos valores, como lo son la diferencia entre el pensamiento primitivo y el reflexivo. En él menciona que el ser humano primitivo o salvaje puede notar ciertos signos en la naturaleza, como nubes oscuras antes de la tormenta, y reaccionar instintivamente. Sin embargo, una persona con pensamiento reflexivo es capaz de crear deliberadamente signos e instrumentos para anticipar y controlar situaciones. Otro valor que menciona es el papel del conocimiento y la invención. A diferencia de los animales o los humanos primitivos, el pensamiento reflexivo permite analizar señales del entorno y generar soluciones innovadoras. Y por último, menciona sobre la esencia de la cultura civilizada. En él se basa en la capacidad de los humanos para modificar intencionalmente su entorno, diseñando herramientas y estructuras que mejoran su vida. Un ser humano reflexivo no solo reacciona ante su entorno, sino que lo transforma mediante el uso de la inteligencia. Este texto argumenta que el pensamiento reflexivo es esencial para el progreso humano, ya que permite anticipar problemas, desarrollar herramientas y crear una sociedad basada sobre todo en la planificación y la innovación de esas soluciones. El pensamiento reflexivo da significado a las cosas y acontecimientos. Este fragmento explica que el significado no está solo en los objetos, sino en nuestra experiencia con ellos. Para alguien no reflexivo, las palabras pueden ser solo garabatos, sin sentido, pero para alguien que ha aprendido a leer, esas marcas representan ideas y conceptos. Los significados se construyen a partir de la experiencia. Reconocemos señales y reaccionamos a ellas, porque en el pasado aprendimos su significado. Por ejemplo, si evitamos unos obstáculos sin pensar, porque hemos aprendido que puede hacernos tropezar. La diferencia entre alguien con conocimiento y alguien sin él. Un bebé solo ve manchas de color y luz sin comprender qué significan. Aquí un adulto, en cambio, ha aprendido a darle sentido según sus experiencias previas. Un científico puede ver en una simple piedra información sobre su composición y origen, mientras que una persona común solo ve una roca. En esto hacemos alusión al primer ejemplo que detonó, donde mencionaba que si ven nubes oscuras es porque se anticipa una tormenta. ¿Sí? Esto lo basa en el pensamiento en el cual él le da sentido a las cosas o a los acontecimientos. En la filosofía de John Dewey, el control y el enriquecimiento del valor se relaciona con la manera en que el pensamiento reflexivo nos permite tomar las riendas de nuestra experiencia y al mismo tiempo descubrir un sentido más profundo en lo que hemos vivido.
Para Dewey, el pensamiento reflexivo es la herramienta que nos permite ejercer un control deliberado sobre nuestras experiencias y al mismo tiempo enriquecer su valor, otorgándoles un significado más profundo y pleno. Él menciona dos razones fundamentales para fomentar la formación del pensamiento o pensamiento reflexivo, pero ya en el ámbito educativo. La primera de ellas menciona que es la capacidad de dar sentido y controlar la experiencia. Dewey sostiene que el pensamiento reflexivo permite que las personas comprendan el entorno y deliberen acerca de las consecuencias de sus acciones. Al reflexionar no solo reaccionamos a estímulos, sino que anticipamos y planeamos con propósito, adquiriendo control consciente sobre lo que hacemos. La segunda razón fundamental que menciona Dewey es que el enriquecimiento del valor de lo que aprendemos y vivimos. Cuando un individuo reflexiona, descubre significados más profundos en sus actividades, otorgando un valor personal y social mayor. De esta forma, la educación no se limita a transmitir información, sino que desarrolla la capacidad de juicio, favorece la toma de decisiones responsables y enriquece la experiencia con propósitos claros. Esto va muy alusivo a lo que la nueva escuela mexicana menciona en este programa o en este nuevo proyecto, en el que pretende que nosotros ayudemos a los jóvenes a que sean críticos, reflexivos y autoconscientes de lo que se está aprendiendo y sobre todo que lo pongan a la práctica y que los conocimientos o aprendizajes sean significativos en la vida cotidiana. La importancia en la educación, sobre todo, permite desarrollar el juicio crítico y la autonomía de los estudiantes, fomenta la resolución de problemas en la vida cotidiana y transforma la educación en un proceso dinámico y significativo. Es lo que les comentaba, la nueva escuela mexicana detona mucho la importancia de que los alumnos sean críticos y reflexivos en todo momento, que no solamente vayan a adquirir conocimientos y sobre todo memorizar, sino que pongan en práctica esa crítica y critiquen y reflexionen sobre lo que se está aprendiendo y por qué se está aprendiendo para llevarlo a cabo, para que el proceso sea más significativo para ellos y sobre todo sea muy dinámico, en la que ellos tengan la participación mayoritaria y pongan en práctica todos esos conocimientos. Aquí menciona también que el rol del docente, según Dewey, es pues que el maestro debe ser un facilitador del aprendizaje, en el que promueve y promoviendo sobre todo la investigación y el debate, la experimentación y el aprendizaje basado en la experiencia, que haya un ambiente donde los estudiantes cuestionen y argumenten sus ideas y no solamente sean pasivos a recibir los conocimientos o la información que el docente les provee, sino que también sean críticos de esa información que están recibiendo y a la vez pues sean participativos en este aprendizaje. Como conclusión, muy personal, el pensamiento reflexivo debe ser el centro del proceso educativo. La educación no solo transmite conocimientos, sino que forma ciudadanos críticos y responsables. El docente tiene un papel clave en la construcción del aprendizaje significativo. Por lo tanto, la educación no es preparación para la vida. La educación es la vida misma, según John Dewey. Muchas gracias.